Ya se inició y voy a compartir con ustedes la página del curso. ¿Ya la están viendo ustedes? Sí, profe. Sí, profe, yo sí. Ok, gracias. Bien. Vamos a minimizar aquí. Ok. Entonces hoy es 27 de abril, grupo 1. Entonces ya en la página del curso está montada la información correspondiente a la presentación de hoy, que es sobre aceites hidráulicos e instrumentación. Segundo archivo está video sobre aceites lubricantes y Meter In y Meter Out. Meter también podría decir un norteamericano. Tercero, hoja técnica del aceite hidráulico TELUS utilizado en el banco hidráulico de la escuela. No vamos a entrar en detalles, ahí miramos muy rápidamente. Hoja técnica de Shell del aceite hidráulico TELUS, una de cualquier marca, pueden ser muchas marcas. Catálogo de Parker sobre conectores para instrumentación y tabla de equivalencias de aceites y grasas, que puede ser útil para ustedes. Empecemos con los videos. Un comentario de algunos de ustedes, vale la pena, útil. Dijo en algunos casos son muchos videos, ¿sí? Entonces voy a revisar de para atrás y a seleccionar, a dejar una versión larga y una versión corta. Para el que quiera, la versión larga es la que existía y la versión corta de los videos es la lista de videos que considero como mínima. En general debe ser 5 o 6 videos por clase. Entonces de esos voy a seleccionar, en algunos casos pueden ser excesiva la lista, voy a seleccionar algunos. Y ya comencé aquí con esta clase de aceites en que limité a 6. ¿Les parece bien esa medida? Profe, yo quería saber si de pronto podemos hacer una lista de videos proyectada al examen final. Sí, es la lista corta. Listo, listo. Sí, que se considera como minimorum para verlos. Voy a compartir aquí la lista. Estaba viendo que ya de pronto ahora sí ya está la lista compartida. Una lista mínima de 5 videos en este caso. ¿La están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces hoy queda la Qué lista. pena, una pregunta. Sí. ¿Y qué día exactamente es el parcial? Porque no recuerdo. ¿Qué día va a ser el final? Ajá, al final. Sí, el final que cubre todo. Bueno, no he recibido un mensaje de la escuela, pero buena pregunta para preverlo. En principio entiendo que, y es la regla que se ha aplicado últimamente, que el parcial sería el mismo día de la clase, para no romper la programación. Quiere decir que el parcial o examen final sería el martes 18 de mayo. Ok, perfecto, gracias, profe. El día 17 es un festivo. Claro que con esta pandemia y como estamos encerrados, da lo mismo un festivo que un hábil, ¿no? Yo sé que el grupo de la población que más sufre es el grupo joven, ustedes.
eso lo sé, porque la interacción con otras personas, verse físicamente, estar, por decirlo así, un poco en un recinto, en un espacio cerrado, limitado, con una movilidad reducida, tiene unas implicaciones fuertes. Pero debemos esperar, ¿no? A ver qué pasa, y hay que preservar la salud y la vida. Yo sé eso, yo lo entiendo y comprendo esa situación. No es lo mismo como yo vería el mundo a como lo ven ustedes. Si yo estuviera en el puesto de ustedes joven, seguramente vería el mundo como lo ven ustedes también. Bien, buena pregunta. El 18 de mayo sería el examen final, en principio. ¿Correcto? Y cubre toda la materia. Entonces lo que voy a hacer es de aquí para atrás, excepto hoy que ya está la lista corta, voy a hacer una lista corta y una lista larga. La lista larga es la que existe ya. La lista corta es la de los videos mínimos que espero y que me parece conveniente que ustedes miren porque complementa la parte teórica adecuadamente. Pero algunos que pueden ser largos o repetitivos. Entonces, de esa lista larga haré una lista corta, que típicamente son 5 o 6 videos máximo por clase. ¿Correcto? Eso atiende las inquietudes. Profe, Sí. Adelante, por favor. de aquí al final no tenemos como un quiz, una nota intermedia para tener presente la fecha. Bueno, muy bien. Buena pregunta. Entonces, sí. El próximo martes tendremos quiz. El quiz del tercer tercio. Y que sirve de preparación para el examen final. ¿Correcto? El próximo martes es 4 de mayo. Que cubre la clase que inclusive lo de hoy. Lubricantes e instrumentación. Serán 2, 3 preguntas de selección múltiple. De algunos comentarios recibidos, bienvenidos, pero algunos comentarios recibidos son que es muy corto el tiempo. Yo les expliqué ya en una ocasión pasada que que no se puede dejar un tiempo largo, pues porque se copia, todo el mundo copia, y la idea es rápidamente valorar cómo está en los conocimientos generales cada uno en relación con lo que se ha visto. Entonces, un tiempo de un minuto por pregunta se considera suficiente, pero yo dejo una tolerancia por encima, algo más de tiempo. 1 o 2 minutos más por quiz, por examen. Y esa es la respuesta. Sí, complicado dar más tiempo. Tolerancia de 3, 4, 5 minutos es lo que he dejado en los parciales, que me parece a mí adecuada. Por si hay alguna pregunta que hay duda, pues toma más de 1 minuto. Pero pongan el reloj 1 minuto por pregunta y en promedio contesten al minuto. ¿Atendido los comentarios? Bien, vamos a los videos. Entonces, aquí hay 3 videos sobre el aceite hidráulico, que son los que me parecen más representativos, interesantes. El primero explica la viscosidad. El segundo tiene que ver con la marca del aceite que estamos usando en el banco de la escuela. Un video típico de un fabricante. Cada uno habla de las bondades que tiene su producto, en este caso Shell, que es un fabricante holandés prestigioso.
El tercero es un video relativamente largo, pero interesante, sobre las bombas hidráulicas vistas desde el punto de vista del aceite que manejan, del fluido hidráulico. El cuarto es un corto sobre cómo se fabrican los manómetros en general. Y el quinto, muy importante, recomiendo verlo porque fijo hay una pregunta, la diferencia está en inglés, pásenlo a español si les queda complicado, con títulos en español, la traducción no es una maravilla, pero es interesante, la diferencia entre meter in y meter out, que ustedes en el laboratorio, la práctica número 6, la de hoy, por ejemplo, tienen que ver con algunas de estas opciones. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Y esta es una denominación que no la han puesto, uno la encuentra en la literatura y en español inclusive se habla así también, una mezcla de inglés y español, debería tener una traducción apropiada, pero no lo han hecho porque meter en realidad no se refiere al metro, sino se refiere a la forma de medición o al flujo que hay de aceite. Mírenlo, por favor, y con estos 5 videos cubrimos la clase de hoy. ¿Preguntas? No, profe. Ok, bueno, vamos con la presentación para el día de hoy. En cualquier momento hagan preguntas, por favor. Voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Ya la están viendo? Sí, profe, yo sí. Perfecto, gracias. Al final, a ver si... Sí, ya se sumaron todos. Bueno, al final voy a hacerla en un momento. Hago la lista de asistencia para dejar evidencia, ya estamos completos. Ok. Entonces el tema de hoy es aceites hidráulicos e instrumentación. Voy a leer un poquito pesado, pero voy a leerlo y paso por encima a ustedes en algunas cosas que ustedes complementarán leyéndolo en su casa ya al mirar la presentación. La función principal del fluido es el nombre genérico que se utiliza en este curso, aunque solo hace referencia a los líquidos y en particular a los aceites. En una instalación hidráulica es la de transmitir fuerzas y movimientos. Fluido también es aplicable a los gases que en caso de sistemas neumáticos es el aire. Se llaman de manera genérica gases y líquidos a los fluidos. De ahí viene mecánica de fluidos, aunque está más enfatizado en el tema de los líquidos, también es aplicable esa materia, se ve gases. Debido a las múltiples posibilidades de aplicación y de empleo de los accionamientos hidráulicos, se les exigen a los fluidos hidráulicos diversas funciones y características. Dado que no existe un fluido hidráulico igualmente adecuado para todos los sectores de aplicación, al elegirlo se deberán considerar las características específicas en cada caso. Entonces, no es lo mismo un líquido, un fluido hidráulico que se usa en un sistema, por ejemplo, de un avión, a un fluido que se utiliza o a un aceite hidráulico que se utiliza en una máquina amarilla, en una máquina de construcción o aún en una banda transportadora. Y son totalmente distintos y hay aplicaciones y costos distintos porque en un caso, pues, si se daña una banda transportadora yo puedo cambiar el líquido, si el fluido. En un avión o en una máquina espacial, en un cohete, etcétera, pues es una exigencia grande la que tiene un aceite hidráulico, como lo veremos un poquito adelante.
Una selección adecuada del fluido hidráulico permitirá un servicio libre de inconvenientes y tener en cuenta los aspectos económicos. Entonces aquí hay una tabla interesante para ustedes, está en la presentación, no la vamos a mirar en detalle. Están aquí en la primera columna los equipos en general en los que nosotros utilizamos muchos equipos como ingenieros mecánicos, los fluidos hidráulicos empleados. En esos casos, aquí están las convenciones 1, 2, 3, 4, 5. La presión típica de servicio máxima en bares, la temperatura ambiente en la que se mueve y el lugar de empleo, si es interior o exterior. Entonces esto da características específicas para cada tipo de aceite, por ejemplo. En nuestro caso, pues muchos aceites, como están aquí mostrados en la tabla, no son hidráulicos, sino son de lubricación general, que tienen que ver con lo que nosotros como ingenieros mecánicos utilizamos. Y algunas aplicaciones pues son de aceites hidráulicos. En general aquí está mostrado en los aceites para lubricación. Exigencias a los fluidos hidráulicos. Entonces, la primera característica de lubrificación y protección contra desgaste. Esa es una primera característica que le pedimos a los aceites lubricantes y que un fabricante debe tener en cuenta. Hay zonas, bombas en la zona de succión donde se puede producir cavitación. Cavitación es una baja presión, entonces el fabricante debe tener en cuenta esas zonas de baja presión. Y aquí en la siguiente diapositiva está mostrado un diagrama de viscosidad con temperatura para diversos fluidos. No hay que aprenderse nada. Aquí está la viscosidad en milímetros cuadrados por segundo, la denominación típica del aceite, BG100, BG22, BG100, 10, por ejemplo. Aquí está en rojo, aquí está la temperatura en grados centígrados, entonces está de menos 40 a 140 grados centígrados. Es decir, más alto que el agua. Hierve a una temperatura mayor que el agua. A presión atmosférica, es decir, a nivel del mar, teóricamente los líquidos, el agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados. Hay aceites que aguantan una temperatura mayor y debemos tener una variación con la temperatura baja para que sea un aceite de buena calidad. Y aquí está mostrado el fluido hidráulico para la parte aeronáutica. Debe tener una variación pequeña en relación con la temperatura, es decir, casi plana la curva, a diferencia de las otras curvas de los otros aceites. Entonces, este es un aceite especializado. ¿Por qué? Porque podemos tener una temperatura despegando 20, 30 grados centígrados o más, una temperatura alta en las zonas de los motores, y en el espacio o en la parte de arriba tenemos unas temperaturas por debajo de 0 grados centígrados y esperamos que ese aceite no se solidifique, que siga cumpliendo su función de transmitir potencia y además de lubricar. Entonces es un aceite con una exigencia alta que tiene una curva de desempeño costosa. Le pondríamos por ejemplo, este aceite, este tipo de aceite que se usa en la aviación, se lo pondríamos a una máquina de construcción. ¿Qué dirían ustedes? Que no. No, Sí, porque sale no. muy costoso. Muy costoso, excelente, muy fino. Uy, un aceite, una maravilla, pero probablemente excesivo, costoso. Entonces, como ingeniero mecánico, me pregunto, digo, no, pues existe ese aceite especializado que tiene una variación pequeña en relación, es casi plana la curva con la temperatura, pero es muy costoso. Excelente características químicas y mecánicas, muy bueno, pero muy costoso para la aplicación. Entonces, seguramente iremos a un aceite de estos.
¿Qué aspecto también importante aquí? Todos los aceites se denominan para, y esa está en la norma, para 40 grados centígrados. Entonces este aceite, estamos aquí midiendo su viscosidad, dando su viscosidad, el dato de la viscosidad del orden de 20, 25 o 30, entre 20 y 30 milímetros cuadrados por segundo, la viscosidad para 40 grados centígrados. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el 100, BG 100. Vamos a leer el 100, por ejemplo. Entonces, leemos a la izquierda y encontramos un poquitico más de 100 milímetros cuadrados por segundo. La viscosidad del aceite se mide normalmente, se da el dato a 40 grados centígrados. ¿Correcto? Eso es todo lo que hay que saber de esta gráfica. Y que hay unos aceites muy especializados, un comportamiento muy plano en relación con la temperatura, pero que en general la viscosidad, el tipo de aceite cambia con la temperatura. Tiene una variación importante. Entonces, si yo tengo una máquina que trabaja en un páramo, en una zona muy fría, y la voy a llevar a nivel del mar o a un desierto, probablemente lo primero que tengo que hacer es verificar como ingeniero mecánico que el aceite con el cual operaba en esa zona probablemente no es el mismo aceite que yo debo utilizar a nivel del mar o en un desierto, porque son temperaturas mayores. ¿Correcto? Bueno, en general uno le dice al fabricante, oiga, ¿qué aceite me recomienda para este cambio? Y uno con los catálogos mire y dice, buena recomendación o mala recomendación. Si es adecuado o no es adecuado el cambio. Y entonces debo hacer el cambio. Segundo aspecto que se requiere para mirar en un aceite es la viscosidad, que es un aspecto muy importante. Viscosidad es la característica del fluido, ofrecer resistencia al desplazamiento laminar recíproco de dos capas adyacentes de fluido hidráulico. La magnitud característica más importante al seleccionar un fluido hidráulico es la viscosidad. No caracteriza la calidad de un fluido, sino que indica su conducta a una determinada temperatura. A 40 grados, que es la temperatura típica, es el valor que nos está dando la denominación de la viscosidad. Para la selección de componentes hidráulicos es muy importante considerar los valores mínimos y máximos de la viscosidad indicados en la documentación de su fabricante y asegurar que el aceite hidráulico opera adecuadamente a ese rango de temperatura, no superarlo. Usualmente las fichas técnicas tienen datos relacionados con la viscosidad cinemática. Índice de viscosidad. Entonces, el índice de viscosidad es qué tanto cambia en relación con la temperatura. La viscosidad es la resistencia a moverse una capa sobre otra y el índice de viscosidad es cómo cambia con la temperatura el aceite o el líquido que estoy considerando. Entonces, el índice de viscosidad es la medida más indicativa de la variación de la viscosidad con la temperatura. En el caso de fluctuaciones de temperatura en un rango amplio, se espera que el fluido hidráulico no se vuelva ni muy espeso ni muy fluido porque habrá una variación amplia en el caudal. Es lo que sucede, por ejemplo, en la industria aeronáutica, que podemos tener temperaturas bien bajas y temperaturas altas. El cálculo del índice de viscosidad se realiza según la norma ISO 2909, no hay que aprendérsela, del 2002, confirmada en el año 2014. Aquí veo que sobra, me sobra un paréntesis. Bueno, ok, aquí me sobra un paréntesis. En el diagrama viscosidad-temperatura se reconoce el índice conveniente de viscosidad del fluido hidráulico por su curva característica plana, por ejemplo, para el caso hidráulico. Entonces, el índice de viscosidad tiene que ver la variación de la viscosidad con la temperatura. Tercero, índice de viscosidad, cuarto punto, cuarta característica, conducta, viscosidad versus presión.
Con aproximadamente 400 bares ya se alcanza una duplicación de la viscosidad. Entonces cambia la viscosidad con respecto a la presión. Pero en las máquinas la presión es una variable bastante, o una variable que tiene una variación pequeña. Sin embargo, cuando yo tengo apagada mi máquina, puedo tener cero presión, y cuando yo la prendo, que la máquina que me está generando, la bomba me está generando presión, puedo tener unas presiones relativamente altas. Entonces, ya con 400 bares, usualmente se duplica la viscosidad. Entonces, debo tener en cuenta en mi catálogo 0 y 200, 300 bares, por ejemplo, que pueden ser presiones típicas. Conducta de viscosidad con materiales. Entonces debe presentar una compatibilidad química con los materiales que yo estoy utilizando. Mis mangueras las debo seleccionar apropiadamente para que no se dañen con el contacto, en el contacto con el aceite. En general, el aceite no debemos uno contactarlo con las manos directamente. Debemos utilizar guantes en lo posible. Claro, si uno toca el aceite un rato no le pasa nada, pero si permanentemente está en contacto, el aceite no es buen amigo de la salud de las personas. Pero eso hay que tener cuidado cuando uno habla de esos temas, ¿no? Porque puede tener al otro lado personas que de pronto no le ponen mucha atención al tema, pero uno como ingeniero sabe que debe estar lo mínimo posible en contacto con el aceite, y que si lo va a estar debe utilizar guantes. Si hay fugas, los componentes deben ser adecuados también para ese tipo de fluidos hidráulicos, que no haya ataque químico, pinturas de los componentes que mojen y que me soplen la pintura. Sexto, estabilidad al cizallamiento. Entonces, esta es una característica también importante en los aceites, menos importante que la viscosidad, y ahí está mencionado. En varios puntos del circuito hidráulico y en los asientos de las válvulas, al abrir y al cerrar el fluido es solicitado mecánicamente cizallándose. Este proceso influye disminuyendo la vida útil del fluido. Esta es una característica que el fabricante de los aceites tiene en cuenta. Simplemente yo como ingeniero mecánico sé que existe esa variable, pero no diseño aceites. Típicamente no diseñamos nosotros los mecánicos aceites, seleccionamos el aceite. Resistencias a cargas térmicas. Entonces era un poco lo que yo les estaba mencionando, el índice de viscosidad, pero en general un aceite que se caliente, que resista los cambios fuertes de temperatura, pues es un aceite ideal. Resistencia a sollicitación oxidativa, la presencia de oxígeno. Entonces se quiere evitar que los aceites se oxiden. Este es un aspecto también un poco importante. Un aceite mineral, hay aceite vegetal y hay aceite mineral. Un aceite mineral muy resistente al envejecimiento posee inhibidores de oxidación que evitan una rápida absorción de oxígeno. Una elevada absorción de oxígeno también favorece la corrosión de las partes. Esta es una característica que debe tener en cuenta el diseñador Shell o el fabricante que corresponde a los aceites para hacer un diseño apropiado del fluido. Son temas más químicos que mecánicos. Noveno, baja compresibilidad. Todo en general, todo líquido es compresible, aunque tiene muy baja compresión. Compresibilidad. Como valor normativo para el aceite mineral, para cálculos teóricos se puede utilizar un factor de compresibilidad de 0.7 a 0.8% por cada 100 bares. Entonces, si yo aplico 100 bares, del orden de 0.7 a 0.8%, me disminuye el volumen, casi incompresible, como el agua, por ejemplo. Bueno. 10. Baja dilatación por temperatura. Entonces, si yo tengo un cambio de temperatura importante, no hay una gran dilatación del aceite. El volumen de aceite mineral aumenta un 0.7% cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Reducida formación de espuma, un aspecto químico importante, que no me haga espuma.
Poca absorción de aire y buena liberación del mismo. Otra característica química del aceite. 13. Elevado punto de ebullición y baja presión de vapor. Para las zonas de baja presión, que no tengamos, se me evapore el aceite, y para las zonas de alta temperatura no tienda a volverse gas también el aceite. Elevada densidad. En lo posible, la densidad del fluido hidráulico debe ser elevada con el fin de poder transmitir una mayor potencia con igual volumen de aceite. La densidad de los aceites minerales oscila entre 0.86 gramos por centímetro cúbico y 0.90, aquí me quedó una O en vez de un 0, gramos por centímetro cúbico. El valor de la densidad se utiliza para convertir la relación entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica y viceversa. Recordemos que la relación es la densidad entre la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica. Rho es la densidad, mu y nu la viscosidad. Aquí hay una tabla comparativa de el aceite que utilizan típicamente los vehículos, el aceite lubricante, que lo está dando la viscosidad, la está dando la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE, contra el rango de viscosidad típico. Y entonces aquí simplemente informativo, cuando uno habla, por ejemplo, de aceite 20W, estamos hablando de estos valores, y de las viscosidades son aceites lubricantes. Esta es una tabla de referencia, no es una tabla para nosotros utilizar en nuestros aceites hidráulicos. Diferencia entre el aceite mineral y el aceite sintético. La principal diferencia entre estos dos tipos de aceites es la forma en la que se obtienen. En el caso del aceite mineral, se obtiene a partir de la destilación y el refinamiento del petróleo. Por el contrario, el aceite sintético se obtiene por la optimización molecular, por la síntesis química de varios componentes y productos de laboratorio. Una desventaja principal del aceite mineral derivado del petróleo es que se incendia. Para aplicaciones en donde el fuego puede ser de alto riesgo, bueno, excúsenme por favor. Entonces tenía una desventaja principal, continuamos, del principal del aceite mineral derivado del petróleo, es que se incendia. Para aplicaciones en donde el fuego puede ser de alto riesgo, se deberán utilizar fluidos resistentes al fuego. En general, aceite distinto que tenga en cuenta que no sea fácilmente combustible. Profe, ¿Aló? sí, profe, una preguntita. Sí. Profe, pues es que yo he escuchado que a pesar de la desventaja que tiene el aceite mineral, o sea, lo que es el aceite sintético, pues es como muy costoso de obtener, ¿no? Y es costoso en la industria, entonces tal vez no sale tan rentable, ¿no? Eso había escuchado yo, que es cierto. se usa de manera más común el aceite mineral a pesar, pues, de que se incendia, pues. Sí, correcto. Es así. Es así, Mateo. El aceite mineral en general es menos costoso que el aceite sintético.
pero también es de sentido común que muchas veces a uno le dicen que le voy a poner un aceite sintético y en realidad termina poniéndole un aceite mineral, ¿no? Pero, profe, ¿y esas condiciones que se tienen que dar como para exigir un aceite sintético, esas las da el que entrega la máquina, o sea, el productor de la máquina en el manual? En el manual típicamente están. Ah, listo, Sí. ingeniero. Gracias. Ahora he sabido, y aquí como ingenieros mecánicos, que hay una industria paralela grande de aceite reciclado, ¿no? Cuando uno va a hacer cambio de aceite, eso hay que tener cuidado en el carro, por decir algo, para el aceite lubricante. Pero si estamos utilizando máquinas hidráulicas, hay que tener mucho cuidado con el aceite, porque puede ser aceite de mala calidad que aparentemente es de buena calidad, filtrado, pero es un aceite que ya está agotado químicamente. Entonces el aceite original o el aceite nuevo hay que tener cuidado en la compra. Ah, ok, Profe, listo. uno cómo identifica cuando ese aceite es reciclado, por el color o qué tipo de características Pues el tiene, que uno, aceite reciclado usualmente es más oscuro, ¿no? Pero es difícil. Uno tiene que confiar en que la gente de compras le está haciendo la compra correcta, ¿no? Y que el proveedor del aceite es el adecuado. Y si es el caso, si es una máquina compleja, pues uno hay que hacer una prueba de botella, una prueba de aceite, ¿no? Coger muestras de aceite del original, del bueno, y mandarlo a probar en un laboratorio para estar seguros. Porque un aceite de mala calidad le puede dañar a uno una máquina. No lubrica bien. Sobre todo es el efecto de transmisión de potencia puede ser bueno, no hay problema. Pero el efecto lubricante es malo y el efecto químico con el tiempo me corroe las partes, hace espuma, atrapa aire, se oxida, atrapa agua, me lleva agua por todas partes. Entonces un aceite de mala calidad me puede dañar una máquina. Entonces hay que tener cuidado con el aceite, ¿correcto? listo, profe, gracias. Hay un mercado paralelo relativamente importante de aceite reciclado de mala calidad, que lo venden como aceite original. Eso es importante saberlo como ingeniero mecánico, porque a uno le pueden meter un aceite de mala calidad y le estoy colocando a una máquina un aceite o lubricante o para mi transmisión de potencia un aceite no adecuado. Ok. Instrumentación. ¿Preguntas sobre el tema de los aceites? La característica más importante o las dos características más importantes, la más importante, viscosidad, y la otra característica importante es el índice de viscosidad. El índice de viscosidad es la variación que tanto cambia la viscosidad con la temperatura. La viscosidad usualmente se da, o por norma, a 40 grados centígrados se da el valor de la viscosidad. Y usualmente estamos hablando de viscosidades cinemáticas. Viscosidad cinemática. Hay viscosidad absoluta y viscosidad cinemática. Mu es igual que es la viscosidad cinemática, tiene que ver con la densidad del aceite. Bueno, ¿preguntas? Entremos al tema de instrumentación, que es muy sencillo. En circuitos hidráulicos de potencia no son muchas las variables que yo tengo que considerar. Vamos a mirarlas. Típicamente en un circuito hidráulico hay uno o varios de los siguientes instrumentos. Manómetros en las zonas de baja y de alta presión, medidores de nivel, termómetros, medidores de suciedad de filtros por presión diferencial. En realidad me miden la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro. Medidores de caudal, caudalímetros,
medidores de desplazamiento de cilindros hidráulicos, carrera, medidores de posición de canastas de elevación, de plataformas, de moldes o en general de componentes mecánicos por rayo láser o por proximidad, odómetros de tiempo acumulado de operación, que me registran el tiempo que van acumulando, y usualmente todas las máquinas tienen odómetros. O uno lleva una tablita donde dice hoy operó tantas horas, y uno sabe como ingeniero a tantas horas probablemente hay que hacer cambio de aceite, hay que hacer cambio de rodamientos, hay que hacer cambio de revisar empaques, hay que hacerles inspecciones con base en la manual que me da el fabricante y la lista sugerida de aspectos que hay que revisar o tener en cuenta en el mantenimiento. Hay unas fichas para eso, o si no las va elaborando uno, con base en la experticia y con base en máquinas similares. Si no existen, hay que construirlas. ¿Correcto? Empecemos con manómetros. Pues es lo más sencillo. Este es un medidor típico de presión, un manómetro. Hay un video de cómo se fabrican los manómetros. Mírenlo. Hay un medidor de nivel y de temperatura como el que existe en el banco o el hidráulico, el de la escuela. Me mide nivel del líquido del aceite en el tanque y a la vez me mide temperatura. Y aquí este es un esquema de que la presión es una medida con respecto a una referencia, con respecto a la atmósfera, o hay presión absoluta, pero en general estamos midiendo presión relativa. Entonces aquí tenemos entre el punto P1 y P2, la presión que me está moviendo pues es la diferencia de P1 a P2, y en relación con la atmósfera, en este caso es la presión de la línea menos la presión atmosférica cuando estoy considerando la presión absoluta. Entonces la presión manométrica es la misma que me está dando la presión en la línea. Si yo estoy considerando presión absoluta, pues debo tener en cuenta sumar la atmosférica. En el lado de la izquierda se mide la presión diferencial entre la entrada y la salida de un componente, como por ejemplo en un filtro en línea para indicar el grado de suciedad. En el lado de la derecha la presión se mide con respecto a la presión atmosférica. Entonces yo coloco un manómetro en una línea y me mide la presión que hay interna, pero está referida a la presión atmosférica. Si voy a otro nivel, tengo una presión atmosférica distinta o una presión absoluta distinta. Este es un indicador a la izquierda de presión, un manómetro común y corriente, y este es un transmisor de presión, un transductor electrónico que me lleva señal, coge y mide la presión en este lado y me lleva la señal electrónica a un tablero de control que puede estar en otro sitio. La presión es en el punto de contacto. No es que yo estoy por arriba a 20 pisos arriba y entonces la presión que está dando a 20 pisos, no, es la presión en el punto de contacto. Y típicamente uno considera en un manómetro que está en el centro, en la aguja. Conversiones de caudal, aquí está en un galón por minuto, ¿cuánto es? Es una tablita muy sencilla, no hay que aprenderse nada, uno lo puede por internet también hacer las conversiones de caudal. Medidores de flujo, que se siguen y se ponen en línea, diversos tipos de medidores de flujo, me pueden dar señal en el sitio o llevar señal con transductor también digital y llevar señal a un tablero de control. Entonces hay diversos tipos de medidores de caudal. Tipo turbina, está dando señal allá a un tablerito, medidores de flujo. Entonces arriba turbina, abajo tipo digital, de área variable. Abajo en la parte de abajo es un motor, es una medidor de caudal tipo turbina, y aquí hay un corte que está pues mostrado, un corte seccional de ese medidor tipo turbina, que está mostrado a la derecha y aquí está mostrado a la izquierda cómo se vería el corte. Profe, qué pena una preguntita. Sí, Los medidores de caudales, ¿cómo son internamente? ¿Cómo funcionan?
Aquí la mayoría son como esto, como se ve aquí en el corte, turbinas. Ok, Sí. Dependiendo de la viscosidad, me da más o menos vuelticas. Y básicamente es con la velocidad. Lo que se me está midiendo es velocidad, ¿no? En el listo, listo. fondo, un medidor de caudal lo que hace es velocidad y tiene en cuenta el área y la velocidad. Q es igual a V por A. Caudal es igual a velocidad por área seccional. Listo, profe, gracias. Bueno, aquí tenemos sensores de fin de carrera para cilindros hidráulicos, entonces me golpea o llega al final, cerca, y me da una señal eléctrica y me dice ya llegó el cilindro. Entonces me da el cerebrito, el PLC, me dice listo, ya llegó el cilindro, da otra señal. Estos son típicos de las que encuentra uno en las máquinas de construcción. Entonces aquí tenemos un ejemplo, sensores ultrasónicos de posición que están ahí incorporados en las máquinas amarillas, y vamos a mirar un catálogo, información típica de un fabricante de accesorios para tuberías y válvulas de instrumentación. Está puesta en la página del curso, este catálogo particularmente, que son accesorios para conectar diversos mangueras y sobre todo la instrumentación. Ahora lo vamos a ver. Información típica de un fabricante de un aceite hidráulico, ver anexo, y ahí está la presentación. Entonces vamos a mirar un fabricante de aceites. Entonces vamos a mirar aquí, ya les voy a compartir presentaciones. Bueno, voy a compartirles simplemente porque ustedes lo vean por curiosidad. Esta es información técnica de un fabricante ExxonMobil que hace aceite de alta especificación de usos en la aviación. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Salió aquí algo curioso. Cambio. El estado se ha establecido en no molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios. Ok, bueno. Entonces, esta es una información típica de un aceite, como les decía, de la industria aeronáutica, de aviación. Y aquí está un índice de viscosidad alto, es decir, es una curva bastante plana, que era lo que estábamos mirando. Y aquí están los datos en general de las características. Este aceite, por ejemplo, puede llegar a tener temperaturas menos 50 grados centígrados. ¿Sí? Puede estar en una zona muy fría. Y aquí están los grados API, la viscosidad, y en alguna parte está la temperatura máxima. Bueno, aquí está el flash point, es decir, en que se incendia a 107 grados centígrados.
Este es un aceite que puede trabajar entre menos 54 y 107 o 100 grados centígrados sin problema. Aquí está la estabilidad de menos 54 grados centígrados. Porcentaje de agua que puede tener, muy baja. Aspectos de seguridad y en general, pues este es un aceite para 100 grados centígrados máximo. Este es otro documentico que está en la página del curso. Y compara, para tener referencia, ahí lo están viendo. Compara los grados ISO, típicamente internacionales, están, recordemos, a 40 grados centígrados, el equivalente SAE en ese aceite hidráulico, y aquí está la viscosidad cinemática y la densidad típica de ese aceite. Entonces, por ejemplo, el aceite ISO 46 quiere decir que a 40 grados centígrados yo tengo una viscosidad cinemática de 46 centistocks y mi densidad típica es de 861 kilogramos por metro cúbico. Con la densidad y este aceite y esta viscosidad cinemática, yo puedo obtener la viscosidad absoluta. Fácil. Ok. Vamos y miramos, miremos una hoja típica del aceite, por ejemplo, del banco de la escuela. Ponerlo aquí, 150. Ya les voy a compartir el aceite. Entonces este aceite, que es el típico que estamos utilizando en la escuela, en el banco de la escuela, Shell Telus S2 M32, entonces uno encuentra la información técnica que requerimos como ingenieros mecánicos. Aquí están los datos de ese tipo de aceite. Ese es un problema del fabricante del aceite, todas esas características que vimos. Es un asunto que típicamente el fabricante del aceite tiene en cuenta y nos da aquí a nosotros los datos que necesitamos. Nosotros necesitamos viscosidad, sabemos que a 40 grados es 32, la viscosidad cinemática 32 centistocks, qué tan compatibles con los fluidos, cómo me dañan los sellos y las pinturas, el grado de viscosidad 32 a 40 grados centígrados, que está aquí, 32, 40 grados centígrados, centistock 32, según la norma STM, la viscosidad cinemática, el índice de viscosidad me lo está dando, es 99, está cambiando relativamente de manera importante con la temperatura, y aquí lo podemos ver, a 100 grados centígrados tengo 5,4, a 0 grados centígrados tenemos 338 centígrados, tenemos una variación importante de la viscosidad en relación con la temperatura, pero es un aceite típico para aplicaciones normales y no tiene mucha importancia la variación de la temperatura como en la parte, por ejemplo, aeronáutica. Aquí está la densidad, 0.875 kilogramos por litro, punto de inflamación, aquí está la temperatura a la cual se me inflama, punto de escurrimiento, etcétera, datos que en algunos casos pueden ser importantes para nosotros como ingenieros mecánicos. Y aquí Profe, está como... una pregunta. Sí.
¿A qué se refiere ese punto de escurrimiento? Es cuando ya está muy frío. Cuando está frío el aceite. Ah, ok. Pero ese -30, ¿qué indica? ¿La densidad o no? No entiendo. Es la ¿O cómo se temperatura. lee esa es la temperatura, La -30 grados. Ah, temperatura en ok. la que se empieza a solidificar el aceite. Ah, ok, listo. Ok. Pero pues por ejemplo, no es un aceite que seguramente lo vamos a operar por debajo de cero, ¿no? Pero ya se solidifica a -30 grados, ¿no? Si yo voy a llevar Ok. esto en un páramo donde tengo temperaturas cercanas a cero, tengo que tener cuidado, porque el aceite se me puede solidificar, ¿no? Tengo una viscosidad gigantesca, 338, cuando normalmente es a 40 grados 32, 10 veces más, ¿no? La viscosidad me cambia, y los caudales, las fuerzas que yo estoy considerando. Bueno, y aquí voy a ponerlo un poquito más pequeño, de pronto 100. Aquí les quería mostrar que era a 40 grados centígrados. Aquí está. Es como me determina el tipo de aceite, la viscosidad cinemática. 100, 68, está dando aquí 68, 22, 32, que es el aceite, por ejemplo, que estamos utilizando en la escuela. Quiere decir que a 40 grados centígrados tengo 32 centistock. Esto es lo que me da un fabricante, típicamente. Información que yo encuentro. Entonces ya miramos en la aplicación aeronáutica y la aplicación típica de un aceite. Y entremos finalmente al catálogo, que es un catálogo un poquito grande, pero está en la página del curso. Ya les comparto. 250. Ok. Ese está en la página del curso, esa información, ese catálogo. Un típico, ¿no? No es que esto vayan a ser siempre Parker. No. Ahí lo están viendo. Uno de accesorios, de conexión de tuberías y de instrumentación. Entonces, este es un catálogo de 152 páginas de Parker, en donde hay una cantidad de información en relación con el tipo de uniones, de conexiones, de conectores, de roscas que hay para conectar, y valvulitas para medidores de presión, de temperatura, de nivel, de posición, etcétera. Entonces, el tipo de conexiones, de roscas, de empaques, detalles, que es lo que encuentra uno típicamente cuando uno mira un catálogo. Acero inoxidable, en cobre, en acero al carbón, temperaturas. Bueno, hay una buena cantidad de información técnica que típicamente uno mira como fabricante, como ingeniero en mantenimiento o en operación, y escoge los accesorios, o se rompió un accesorio, entonces uno va al catálogo a ver qué lo reemplaza o lo manda a hacer, en el caso de nuestra industria nacional. ¿Preguntas? No, profe, todo claro hasta el momento. Bueno, tal vez de este grupo, no, del grupo 2, he ido mirando algunos casos. Todavía tengo unos pendientes de revisar, los estoy revisando con cuidado. Yo le he ido respondiendo a cada uno. Veo aquí una persona todavía que no le he respondido, pero los voy a mirar con cuidado y hago el ajuste correspondiente en la calificación. Todo mensaje que ustedes me escriban merece una respuesta, y lo miro. Profe, qué pena, una preguntita. Sí.
Hablando pues de modificación de notas, ¿ustedes hasta qué fecha o periodo pueden cambiar notas? Hasta el examen final. La O nota del sea, examen. digamos, Sí, ustedes podrían cambiar notas hasta antes del examen final de cualquier corte. sí, del 1 y del 2. Ujú. Sí, correcto. Ah, listo, profe, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, en unos semestres para hacer esos cambios había que presentar un memorando y llevárselo al decano y que le firmara uno o el jefe de uno. Y entonces ahí sí podía uno ir y hacer un cambio. Yo tuve que hacer en el pasado eso de ese movimiento de memorando, ¿no? Ir y obtener la firma y explicar y llevarlo allá a sistemas, a IT, bueno, hoy en día se llama enlace, en una época, ya no recuerdo cómo se llama, en la empresa es porque se llama IT. Y uno llevaba eso y le hacían el ajuste. Es más, dejaba uno el memorando y le hacían el ajuste. Había que estar uno pendiente chequeando porque no, pues se acumulan muchas solicitudes de muchos profesores, muchos ajustes y entonces pues había que estar pendiente. Pero en general se hacía. Y desde que eso ya tuviera un documento. Hoy en día se hace de manera más virtual y no inclusive no exige explicación. En una época había que poner la explicación. Yo no tenía ningún problema. Yo corrijo, intento ser lo más justo posible, ni para allá ni para acá. En algunos casos, si ustedes se pusieran en este lado que no asisten a una práctica, ¿qué nota le pueden poner uno? A la asistencia, 0. Y al informe, complicado, ¿no? Entonces puede decirme alguien verdad o puede decir que no, que se me fue la luz, la energía. Complicado, ¿no? Bueno, no son muchos casos, yo los miro con cuidado e intento ser objetivo, lo más objetivo posible y justo. Mi interés no es rajar a nadie ni tampoco regalar notas. Ser lo más justo posible. Puede ser que copien y todo, no hay ningún problema. Cuando lleguen a la industria van a trabajar allá, si ustedes no han hecho no han cogido la materia, no se han interesado, no se han preocupado, van a tener dificultades. No espero que sea eso, pero puede pasar. Entonces, por eso hago mi mejor esfuerzo para que eso no les vaya a pasar a ustedes. Gracias y entonces un feliz día. Listo, profe. Voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación y